bienvenido a nuestro primer capítulo del podcast Conversando con Gianfranco, Líderes con Propósito. Hoy día tenemos un tremendo invitado, un gran empresario y emprendedor, Juan Sutil. Muchas gracias por estar acá. Así que primero contarle un poco, tuve que hacer un resumen de toda la historia y la trayectoria. Bueno, muchas gracias por la invitación, pues Gianfranco. Bueno, Juan Sutil, con 20 años funda empresa Sutil, corretaje de productos agrícolas. Después entró a Hortifruit, Pacific Nut Company, Conagra, Viña Sutil, Champiñones Abrante. Después adquieren Agrícola Quillota y Todo Agro y Frutícola Almuez. Recibió el premio Empresario del Año del 2020 en la Asociación de Empresas Familiar. Después el premio Espíritu Emprendedor, mismo año en la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad del Desarrollo. Y Emprendedor del Año en Iguay. Presidente de la CPC, en Confederación de la Producción y del Comercio 2020-2022, en plena pandemia. Así que gran desafío ahí, Juan. Quería partir preguntando, ¿cuántos hijos tienes, nietos? Bueno, primero estoy cumpliendo ahora en noviembre 40 años de matrimonio con la Isabel. Tenemos 4 hijos hombres, de los cuales ya están los 4 incorporados en la compañía. Hay uno que se está yendo a hacer un MBA ahora por 2 años a Estados Unidos, que es el menor. Y tengo 8 nietos. Así que tengo 6 nietos hombres y con una sequía de mujeres salvajes. Sí, porque yo además también tenía 4 hijos hombres y ahora tengo a la Ana y acabo de tener a la Mila. Qué bueno. Así que ya tengo 2 nietas mujeres. Así que tengo 2 princesas y 2 pololas. Sí, pues. Qué bueno. Es que los nietos, es increíble cómo cambian a los abuelos, por lo que... Exactamente. Te van doblegando y tú vuelves un poco a la juventud con ellos. Sí. Y yo estoy bastante con ellos, bastante. Ya, bueno. Nos juntamos en el campo y tenemos mucha actividad. Ya. Así que me toca jugar pádel con ellos, andar en bicicleta, salir a caballo, caminar, explorar. Qué entretenido. Prácticamente yo a los 30 años ya tenía 4 hijos. Claro. Lo que hoy día es como una hazaña, ¿no? Yo partí a los 30 a los 35. Imagínate. Bueno, la fruta va madurando ahora más lento. O quizás la juventud, de alguna forma, tiene otras expectativas y tiene otras miradas, especialmente más profesionales, que en la época nuestra eran más limitadas del punto de vista profesional o del punto de vista de la mirada que uno tenía. En general la aspiración era o te ibas a trabajar cuando salías del colegio o te ibas a estudiar, y muchos de mis amigos, yo no estudié en la universidad, como que su objetivo era terminar su carrera, conseguir una pega y poderse casar. Y bueno, hoy día es distinto. Hoy día la juventud lo vive distinto, convive distinto. Muchas veces viven juntos, se conocen mejor, y después hay algunos que se casan, otros que no. Sí. Y este es un fenómeno no solo chileno, sino que también es un fenómeno mundial. Y vamos a ver cuáles son los resultados, porque nadie sabe para dónde esto va. En general, los que somos más viejos a veces somos críticos, pero de nuestra generación nuestros padres también fueron críticos, y de la generación de nuestros padres, nuestros abuelos también fueron críticos. Entonces, lo que está claro es que la sociedad y las personas van evolucionando. Sí, es increíble. Juan, ¿y tú tuviste en Instituto Profesional IPB? ¿Tuviste algo ahí en contabilidad y administración? Claro. ¿Cómo? Bueno, cuando yo me salí del colegio, empecé a trabajar en una compañía que se llamaba Organización Comercial Galaval, ganadera Larraín Valdivieso, que era la competencia de Tattersall en esa época. Y bueno, yo trabajé ahí 2 años, hasta los 20 años, de los 18 a los 20 cuando salí del colegio. Y el año 81, que fue la crisis del año 81, que fue una crisis enorme, con una intervención en los bancos, llegamos a tener 30% de cesantía en esa época. Chile era un país muy pobre, no habían apoyos del Estado. Y en esa oportunidad, la compañía en la cual yo trabajaba dejó de operar, como muchas otras, porque hubo un efecto dominó. Empezaron a quebrar los bancos, empezaron a quebrar las empresas, empezó a haber un ahogo financiero, se interrumpió la cadena de pago. Y yo en ese momento tomé la decisión
de independizarme. Había aprendido el oficio en la empresa que trabajaba, tuve ofertas de trabajo y finalmente decidí abrir una oficina muy modesta ahí en la calle Estado 235, oficina 701. Yo siempre cuento la historia porque era una oficina que llegué, estaba disponible, no se había podido arrendar. Primero por la crisis y segundo porque era un cuarto así como este en que estamos, que era rojo, el otro amarillo, el otro medio verdoso y el otro azul. Y con la alfombra y las celosías de los mismos colores. Y cuando ya la había arrendado, empiezo a averiguar y había sido casecita la cuestión. Estaba limpiecita, eso sí. Yo no tenía plata, así que siguieron mejor las oficinas de esos colores. Y posteriormente, bueno, las fuimos arreglando y pintando y cambiándole la alfombra. ¿Por qué decidiste emprender Porque, con una crisis? porque cuando trabajé en Galaval, curiosamente, trabajábamos muy duro en esos años. También yo estudiaba en esa época de noche, a las 7 de la tarde en el IPB, que hoy día es la Universidad de Diego Portales. Y estudiaba contabilidad porque era importante entender, y a mí me fue muy útil aprender contabilidad y administración, y me ha servido toda la vida, porque al final muchas veces cuando tú emprendes, no siempre manejas bien los costos, no siempre manejas bien tus cuentas, y yo siempre le critico a los emprendedores que muchas veces ellos creen que los recursos son de ellos y la verdad que no son de ellos, son de los proveedores, son de los empleados y al emprendedor le queda solamente el margen. Entonces tú no te podés comprar un auto con la plata de la caja, ni te puedes comprar un Rolex. Bueno, lo que tú tienes que hacer es sacar la cuenta muy bien de qué cosas puedes hacer. En esos años también la cultura era de ahorro total. No existían los créditos, o sea, las tarjetas de crédito vinieron a salir recién años después. Yo soy de la generación, Gianfranco, que partimos con el fax. Para nosotros era una sorpresa cuando tú mirás y una máquina que de repente salía algo así como y tú veías que alguien te había mandado una suerte de carta por fax. Y así partimos. No teníamos internet, no teníamos WhatsApp. Se usaban todavía los telegramas. Yo me acuerdo que muchas veces tenía que ir al teléfono los fines de semana cuando iba al campo, iba al teléfono del pueblo. Tenía que hacer la cola para poder llamar, para hacer un llamado. O si me tomaba un día de la semana con los niños, tenía que ir y ponerme en la cola, hablaba y después si habían 2 o 3 personas más, esperar que ellos hablaran, volver a ponerme en la cola y así para poder comunicarnos. Y tú le mandabas un llamado a un agricultor y a veces llamabas al pueblo de Curacautín y decía, dígale por favor a don Gianfranco, que lo llama Juan Sutil, y lo llamo porque él quiere vender, qué sé yo, su lenteja o su chícharo o su trigo, y que tenga una oferta, por favor escriba, señorita, y dígale a don Gianfranco que estas serían las condiciones. Increíble. Y de repente pasaban 2 o 3 días y te llegaba de vuelta un llamado y te decía, bueno, ya, ok, está listo, se embarca por un tren en Etelvina a tal destino o en un camión. Y así era Chile. Era un país muy pobre, teníamos 72% pobreza en esos años. De Curicó al sur había una pura vía, los caminos laterales eran todos caminos de tierra. Tú te ibas a cualquier lugar y te pinchabas 2 o 3 neumáticos en la carretera antes de llegar a Curicó, pues. Y veía a muchos que se les quedaban los autos en pana, pues tú parabas y ¿qué le pasó? No me funciona el carburador, o se me calentó el alternador, y tú ibas viendo esa realidad de lo que era Chile, y de ahí venimos. Estamos hablando de los años 80, que pareciera que fue ayer, y la verdad que los años 80 fue hace prácticamente 40 años. Y Chile ha crecido, y ha crecido mucho, y gran parte del emprendimiento de muchas empresas ha sido fruto de este crecimiento. Y la derrota también de la pobreza ha sido también fruto del crecimiento del país, el desarrollo. No se te olvide que hubo campañas
de gobiernos que decían hoy que le vamos a dar medio litro de leche a cada niño por día. Bueno, felizmente hoy día Chile es un país que se ha desarrollado y que es muy poca la gente que necesita ese apoyo, la gente puede comprarlo. Y eso es lo importante, y es por eso que los países necesitan de emprendimiento, necesitan de libertad, necesitan de más empresarios que parten siendo emprendedores y después empresarios que nunca dejan de ser emprendedores. Sí. Porque la empresa, y tú lo sabes muy bien, porque eres de una familia empresaria, que uno no puede dejar nunca de innovar, de sostener correctamente el negocio y estar permanentemente innovando para aportar con más y mejores ofertas a tus clientes, a la sociedad. Y eso perfecciona, eso hace que los países sean mejores y eso hace que la tecnología avance, que la medicina avance, que los productos sean mejores. Y eso es el desarrollo de Chile, y eso me siento muy orgulloso de alguna forma de ser de una generación que contribuyó a generar eso, a generar empresas. Nosotros hemos generado muchas empresas, hemos generado muchos puestos de trabajo, hemos generado valor compartido y estamos muy comprometidos. Empresa Sutil, prácticamente todas sus empresas son empresas B, que tenemos preocupación por el medio ambiente, las personas, la comunidad. Y eso es lo que hace más grande también a los países. Así que esa es un poco la historia mía. Y partimos trabajando 2-3 personas. Hoy día somos algo más de 4.000, más todo lo indirecto, que prácticamente lo duplica. Y eso es importante, porque son empresas que son productivas y que están además en una cadena donde hay muchas pymes, cientos de pymes, que son parte de la organización. Si no, no podríamos funcionar. ¿Y qué ha sido lo más difícil en este periodo, que partiendo de 2-3 personas, ir creciendo, ir agregando empresas, ir formando empresas? Yo te diría que yo me eduqué en un concepto que primero era el deber, después el placer. Y en ese sentido, muchos emprendedores y empresarios de todo tipo, cuando se la toman en serio y cuando ahorran, porque la esencia de las empresas para poder crecer es tener recursos para invertir. Entonces tú te postergas. Yo al principio ni siquiera me compraba ropa, y si juntaba plata tampoco cambiaba el auto. Invertía en mi negocio. Y en la medida que tú ibas invirtiendo, ibas generando crecimiento. Y Chile también entregó muchas oportunidades, porque no existía el negocio de exportación de fruta, no existía el negocio de infraestructura, no teníamos infraestructura en el país. Entonces hay muchos empresarios que estuvieron en la infraestructura, que estuvieron en los puertos, en la construcción, en toda la cadena, desde el más chico hasta el más grande. Estuvimos en el desarrollo de los mercados. Tú mencionaste Hortifruit, pero Hortifruit partió con 4 hectáreas de frambuesa. Hoy día es la segunda compañía más grande del mundo en berries. Y partimos en Los Ángeles con 4 hectáreas de frambuesa. Y Víctor Moller dijo, oye, si el Miami Herald llega todos los días a una casa por $1, ¿cómo no vamos a llegar con una bandeja de frambuesa que vale 20? Y tenemos que llegar. Imagínate el sueño. Tenemos que llegar con esa bandeja a Estados Unidos. Y llegamos. Y había que venirse en camino a tierra y después venirse en un camión. A veces usábamos los camiones de retorno del Mercurio, que iba a dejar los diarios hacia el sur, y nos volvíamos en esos camiones que andaban muy rápido. Llegábamos a Pudahuel, cargábamos el avión y se vendían las frambuesas en Miami, y de ahí se iban a diferentes partes de Estados Unidos, y nos fue muy bien. Y así parte Pacific también. Chile exportaba materia prima. Se cosechaban las nueces, se metían en un saco y se mandaban a Brasil o a Ecuador o a México. Y bueno, nosotros fuimos los primeros que pescamos las nueces, las partimos y las transformamos en 40 o 50 productos distintos. Mariposas de un tipo, cuarto, large pieces, medium pieces, harina. Que es un poco lo que nos pasa con el cobre, que sacamos el cobre aquí y lo terminan agregando valor en China y después Bueno, nosotros somos muy eficientes en concentrado de cobre. Y el problema es que los chinos tienen tal volumen, es tan grande ese mercado y sus necesidades, que tienen capacidades enormes, muy eficientes. Piensa que
es mucho más eficiente procesar el cobre en China, independiente que tú estás pagando el flete en un barco de un concentrado. Y bueno, ¿cómo lo vas a hacer cuando tú llegas a China y son 1.300 millones? Y es un país que está, no sé, haciendo 5 o 6 líneas de metro en diferentes ciudades más grandes que las que tiene Chile. Y está haciendo carretera, infraestructura. Bueno, pasa que nosotros somos vendedores de un producto de alta calidad y no necesariamente es un commodity común y corriente. Es lo que pasa con el litio. La gente dice, no, vendemos litio, pero vendemos litio de alta calidad y de alto proceso productivo y de alto valor agregado. Es como la fruta. Dicen, no, tú vendes fruta que es un commodity. Pero ¿cómo hace un commodity? Bueno, si tú pescas la manzana, la tienes que producir, la tienes que embalar, la tienes que seleccionar, la tienes que embrillar, la tienes que meter en una caja y termina en un supermercado y llega directamente al consumidor que elige, una a una. Entonces no es un commodity. Es un producto de valor agregado. O hay otros que dicen, oye, Chile exporta agua. Y eso es falso. Chile es más bien un importador neto. Porque cambiamos el trigo, el maíz, que lo estamos importando, que consume mucho más agua en producirlo, que los frutales que exportamos. Entonces, en el neto, nosotros somos importadores de agua. Claro. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que eso, la industria forestal no existía en esos años. Se desarrolló. Mira lo que hoy día CMPC, Arauco y las diferentes forestales medianas. La industria del salmón tampoco existía. Acuérdate que Fundación Chile trajo los salmones como una gran novedad. Y se producían en unas balsas de madera, a la orilla de la costa, sin mucha tecnología. Y hoy día es de altísima tecnología, altamente eficiente, sustentable, ecológicamente correcta la producción. Te lo digo porque yo acabo de estar recorriendo algunos centros en el sur. Y yo digo, bueno, esa industria tampoco existía y hoy día exporta miles de millones. Y la quisieron incluso modificar en este actual gobierno y salió la misma gente a defenderla, los trabajadores. Acuérdate lo que pasó en Puerto Montt, todos llegaron a Valparaíso a decir que, ojo, la minería también la defienden los mineros. Sí. Y lo que necesita Chile es que haya más emprendimientos, que haya más desarrollo. Ya llevamos 2 décadas produciendo 5 millones de toneladas de cobre y yo me siento orgulloso de pertenecer de un país que tiene la llave para solucionar los problemas de la electromovilidad y de la polución del mundo. Porque nosotros producimos cobre y lo que estamos haciendo es que hay autos eléctricos, es que hay electromovilidad y bueno, y no se está quemando carbón ni petróleo. Sí. Entonces somos parte del ecosistema. Y en el litio es lo mismo, es fundamental. Y creo que eso es muy importante. Es lo mismo que la madera. La madera lo que hace es que capta monóxido de carbono y contribuye a la construcción amigable y sostenible. Entonces nos debiéramos sentir orgullosos de exportar madera. Sí. Y exportamos madera y exportamos moldura y exportamos juguetes y exportamos hasta cubiertos de madera. Y yo digo, bueno, eso es valor agregado. Eso es muy importante que ocurra. Sí, al final termina pasando un poco que la sociedad está poco informada de todas estas cosas que estás comentando, porque al final leemos poco, nos informamos poco como sociedad. Claro, y te quedas con el lema. Sí. Piensa que tuvimos prácticamente 10 años con que había que crecer, con que el negocio del salmón era prácticamente un ratón acuático, que es el falso, que contamina, lo cual tampoco es tan así. Tanto así que hoy día los centros de cultivo, para que tú los traslades, tienen que estar generando en el subsuelo marino decantación. Y hoy día no lo es, porque la tecnología no permite que el pescado deje de consumir el pellet, porque el pellet flota y el pescado se lo alcanza a comer. Entonces tampoco se deposita. Y todo eso está. Ahora, si nosotros miramos la industria hace 40 años, claro, por supuesto que uno podría decir Chile no era tan sustentable.
Yo me acuerdo cuando era presidente de la CPC, Gianfranco, haber ido a la Convención Constitucional, a la Comisión de Modelo Económico Modelo Económico y Ambiente. Y yo parto diciendo, me siento orgulloso de representar a los empresarios que producen minería con los más altos estándares del mundo. Me siento orgulloso de representar a la industria del salmón, que tiene estándares más altos que Noruega, a la industria de la madera, que está certificada con estándares más altos Chile que la de Canadá o Estados Unidos. La agroindustria, que ya ni siquiera tienes que cumplir la regulación de Estados Unidos o Europa o Asia, tienes que cumplir con la expectativa de la dueña de casa, que está leyendo si tu manzana o tu cereal o tu alimento es correcto y sostenible. Entonces yo digo, chuta, esta cuestión tú tienes que desarrollar las bases, como lo hizo Canadá, que tiene la misma matriz productiva de Chile, Australia la misma matriz productiva, y han llegado al desarrollo. Pero el desarrollo es cuando tú le empiezas a meter valor agregado. ¿Cachai? Sí. Y tú, como estás en la industria metalúrgica, sabés que es así. Hay hoy día fábricas en Chile que producen maquinaria de altísima tecnología para la industria agrícola o la industria minera, y son de clase mundial. Y si no tuviéramos minería, no tuviéramos agricultura de precisión, no tuviéramos exportación de fruta, no existiría. O ándate a Puerto Montt y a todos los lugares de la isla de Chiloé y saca la cuenta cuántos astilleros hay. La cantidad de barcos que nosotros fabricamos con alta tecnología para la industria del salmón. ¿Y existiría esa industria si no tuviéramos los salmones? No existiría. Y son de altísima nivel. Tenemos incluso la fábrica en Antofagasta, de las más grandes del mundo, en carrocería de estos grandes camiones, que no solo abastece los camiones acá en Chile, sino que también exporta. Y era una empresa que era un metal mecánico chiquitito y que terminó siendo una gran compañía. Entonces, tenemos mucho que desarrollar, y yo creo que, como bien dices tú, tenemos mucho que mostrar. Sí. Y los empresarios en general en Chile éramos muy de hacer las cosas sin mostrarlas. Y creo que hoy día tenemos que mostrarlo. Nosotros hicimos muchas veces en Empresa Sutil cosas que hoy día las tenemos en la página web. Y es parte de nuestra memoria de sostenibilidad. Sí. Y lo hacemos y lo mostramos con orgullo. Es importante eso, porque... y eso es muy importante, y eso los empresarios lo tienen que hacer. Sí. Si al final, dime tú, ¿de quién dependen todas las buenas fundaciones que hay en Chile? El Hogar de Cristo, Fundación La Rosa, El Techo para Chile, Desafío Levantemos Chile. Depende de los empresarios, de ti, de mí. Depende de las personas que están dispuestas a colaborar. Sí. Entonces yo digo, bueno, todo eso bueno no puede estar contrarrestado por 2, 3 o 5 casos que efectivamente generaron impacto, pero eso no representa al mundo de la empresa de Chile. Sí. También hay muy buenos periodistas y también hay algunos que son parciales. Sí. Y eso no quiere decir que los periodistas son malos, al contrario. O está lleno de médicos que son una maravilla, pero también hay algunos que son malos médicos y que entregan licencias falsas. Pero eso no significa que sean los médicos, son algunos. Entonces, yo creo que eso ha ido quedando como en el despertar de la sociedad hoy día, donde dice, bueno, oye, el otro día me decía una persona que trabajaba conmigo, me decía, oiga, no sé si me dijo Juanito o don Juan, porque a veces me dicen Juanito, a veces don Juan. ¿Usted cree que Chile podría volver a ser lo que era el año 2017? De cómo crecíamos, cómo avanzábamos. Yo le digo, sí, podemos. Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo. Si al final, con pragmatismo, pueden haber buenas políticas públicas y se puede avanzar. Y también con disciplina. Fíjate que hay un dato que me tiene a mí extremadamente preocupado. En el sector público de salud, el 43% del personal está con licencia. En el sector privado, menos del 20%.
Y en tu empresa o en la mía, menos del 5%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Sí, ¿Te fijas? Entonces yo digo, bueno, tenemos que modernizar el Estado, tenemos que exigir que las personas rindan, como existe en la empresa privada. Nadie en la empresa privada le pregunta a alguien, oye, ¿de qué sexo eres tú? ¿De qué condición social? ¿De qué partido político? ¿De qué religión? Nadie pregunta eso. Lo único que hacemos es decir, ok, estos son los valores, los principios, la misión de la compañía, y quien no lo cumple está fuera. Lógico. Pero los que lo cumplen, independiente de su condición, está ahí. Sí. Bueno, en el Estado no pasa eso. Sí. Y eso es importante. Y eso yo creo que es clave. Sí. Clave. Es importante dar las buenas prácticas que hacen las empresas, porque son tremendas y de repente no se comunican. Y lo que están haciendo ustedes también en Empresa Sutil es súper importante comunicar. Bueno, y lo hace mucha gente, y lo que no se comunica no existe. Es lo mismo que estamos conversando acá. Esto probablemente lo va a escuchar mucha gente, y quizá hay gente que ni siquiera conoce de lo que estamos hablando, y bueno, le puede despertar la curiosidad de investigar un poco más, en vez de quedarse con la muletilla de que esto no es así, o que los empresarios no son tan buenos, o que son todos malos. Y eso es falso. No. Yo siempre he tratado de, bueno, y también está un poquito abocado el podcast también, que sin los empresarios, sin los emprendedores, el país no existe. Pues al final el Estado no tiene de dónde recaudar, y hay que potenciar el emprendimiento, hay que como darle tiraje, y tenemos muy buena gente aquí en Chile. Bueno, saca la cuenta que más del 40% de lo que recauda el Estado, de lo que nos cobra, porque nos impone, nos obliga a las empresas y les quita el 40% de sus ingresos que terminan en manos del Estado. Y es más o menos el 40% de los ingresos del Estado. Y después a las personas las obliga porque tienen que pagar sus impuestos, ¿no? Y también obliga a Pedro, Juan y Diego, incluso a la persona más modesta, porque tiene que pagar impuestos cuando consume pan o compra un té. Entonces, esta cuestión de que el Estado es el que resuelve las cosas, eso es falso. Somos nosotros las personas los que le entregamos al Estado la capacidad de redistribuir nuestro esfuerzo. Y por eso que es importante que el Estado lo haga bien. Y hoy día no lo hace bien. Y hay que modernizarlo. Sí. No es posible, por ejemplo, que la educación la tengamos destruida. Sí. No se te olvide que hace 15 o 20 años atrás el Instituto Nacional era el orgullo nacional. Mi papá estudió ahí. Oye, ¿cuántos presidentes de la República vinieron del Instituto Nacional? Lawrence Goldborn vivía en Maipú, estaba en un liceo, y resulta que Lawrence, fruto de su esfuerzo, y salía del liceo y trabajaba en la ferretería de su padre, y logró llegar al Instituto Nacional. Y llegó a ser el ejecutivo más importante de Chile, gerente general de Cencosud. Eso es mérito, ¿no? Sí. Ricardo Lago llegó a ser presidente de la República. Don Jorge Alessandri. Y muchos empresarios y muchos profesionales. Y del Instituto Barros Arana, y de la Carmela Carvajal, y los institutos bicentenarios. Y resulta que lo tenemos destruido. Sí. Con un lema, a mi juicio, destructivo, que fue no al lucro, y esta educación nivelando hacia abajo, donde felizmente los que lo hicieron ya se están dando cuenta que cometieron un error, que la selección, el mérito, era importante. Sí. Si al final es lo que hace, así como las empresas, cuando estamos innovando permanentemente, bueno, los alumnos que se esfuerzan y que logran avanzar, bueno, son mucho mejores para el futuro de los países. Y eso también hay que recuperarlo. Y eso es parte de hacer bien las cosas. Y es parte de lo que los emprendedores y los empresarios tenemos que preocuparnos. Yo siempre lo dije mientras estuve en la CPC durante 3 años. Nosotros no tenemos por qué estar marginados de la discusión. ¿Por qué vamos a marginar a los profesionales o a los artistas o a los políticos o a los médicos? Bueno, ¿por qué vamos a marginar a los empresarios? ¿Por qué? Si ellos tienen mucho que decir. Sí. Y ahí, Juan, el CPC, me quiero ahondar un poquito en la CPC para entender todo el trabajo que hiciste
tomaste y lideraste para entregar los ventiladores en plena pandemia. ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo lo lideraste? Que no, era un momento súper complicado, que no lo habíamos vivido. Bueno, mira, yo asumí en la CPC por una razón muy simple. El país se caía a pedazos, 18 de octubre, los edificios se quemaban, las iglesias se quemaban, no solo acá, en Osorno, en Antofagasta, en todos lados, con una crisis social que se transformó en una crisis de violencia monstruosa. Y tomé la decisión de poner el pecho a las balas en ese minuto y decir, bueno, ok, si ustedes quieren. Yo había rechazado ser presidente de la CPC a ofertas que me habían hecho. Y el 23 de octubre, cuando se estaba quemando el edificio en él, yo dije, bueno, ok, ¿sabes qué más? Aquí hay que jugarse por Chile, yo estoy dispuesto. Y entré a la CPC. Pero cuando entré a la CPC, no solo teníamos esa crisis, sino que viene la crisis sanitaria. Y después, junto con la crisis sanitaria, viene la crisis económica, fruto de la crisis sanitaria. Y ahí nos juntamos, y me acuerdo en un comité ejecutivo, que lo tengo por ahí guardado en mis cuadernos, y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. Y lo primero que pensamos era, oye, está lleno de chiquillos dando la vuelta al mundo y no tienen un mango, traigámoslos de vuelta a Chile. Y después nos dimos cuenta que el problema no era traer los chiquillos de vuelta, que de hecho los trajimos, sino que había que juntar plata porque el Estado no era capaz de responder en forma inmediata como sí lo pueden hacer los empresarios. Y así fue que pusimos la plata para firmar el acuerdo Sinovac de las vacunas, ¿no es cierto? Y también trajimos los ventiladores porque los que había comprado el gobierno habían sido requisados. Y no se te olvide que China requisó, Estados Unidos requisó, hubieron aviones que iban, qué sé yo, a Francia, pasaron por España y España los requisó, o Turquía requisó. Entonces era un Far West. ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, fuimos al mercado secundario a comprar porque era necesario para salvarle la vida a los chilenos. Y me siento muy orgulloso de eso. Yo creo que desde el punto de vista de mi vida pública es de las cosas más importantes que he hecho. ¿Qué fue lo más complicado en ese...? Mira, lo más complicado fue que teníamos que mandar los recursos, pero no teníamos cómo hacerlo porque allá estaban todos comprando ventiladores en China, andaban los embajadores con maletas de billetes. Y bueno, yo me quise ir a China y no me dejaron entrar. Yo me iba a ir en el avión de la Fuerza Aérea, estaba listo, con unas maletas, con la plata, para ir a comprar. Y finalmente tuvimos que buscar empresas chinas que tenían relación con Chile y poderles mandar dinero para que ellos nos representaran y nos pudieran comprar. ¿Y por qué no dejaron entrar allá? Porque, bueno, China es una dictadura y de frentón no se puede. Entonces no había autorización. Y si tú vas con una maleta de billetes a China te meten preso. Claro. Y después tampoco teníamos acuerdos aéreos. Entonces no podíamos correr el riesgo de traer los ventiladores en un avión de LAN que parara en Australia o en Nueva Zelanda o en algún punto y de repente dijeran, no, pues este avión requisamos los ventiladores. Entonces hubo que mandar el avión de la Fuerza Aérea para traer los ventiladores asegurando que era un avión militar de soberanía chilena, que nadie lo puede requisar. Mientras no teníamos... que parara en distintas partes. Pero era un avión militar. Hasta que se logró, a través de la Cancillería, y ahí estuvo Rodrigo Yáñez y Teo Rivera, que era el canciller en esa época, muy activo, y lograron firmar los acuerdos para poder parar los aviones en Nueva Zelanda o en Australia y volar Chile, Australia, China, sin que nadie nos tocara. Pero eso fue después. Acuérdate que los primeros aviones eran el avión de la Fuerza Aérea. Y también era complejo porque los pilotos y la gente no podía bajarse del avión. Porque si se bajaban del avión se quedaban 15 días en China. Y tampoco podíamos guardar los ventiladores, entonces hubo que desocupar la embajada y la casa del embajador porque era territorio chileno, para evitar que nos quisieran quitar los ventiladores. Y tampoco los podíamos mover en camiones muy grandes porque también los podían requisar. Entonces los movíamos en camionetas de A4, A5, de A8 y íbamos descargando de noche. Están todas las filmaciones y ese material está todo guardado. Y va a ser un material probablemente histórico de cómo ocurrió.
Y ahí estuvo Lucho Schmidt, que fue embajador de Chile en China, que fue clave. Y nos pasamos muchas noches sin dormir negociando con los chinos. Y a veces nos decían que sí, después no nos cumplían, de repente nos decían que sí, cumplían. Pero lo importante es que llegamos, po. Y llegamos con los primeros PCR y con los primeros test de COVID rápido. Firmamos el acuerdo de las vacunas, pusimos la plata en menos de 24 horas, habilitamos centros y salas en hospitales como el JJ Aguirre, y después trajimos las famosas cánulas de oxigenación, que las conseguimos en un fin de semana, hubo que pagarlas, y había 920 disponibles en China, y entre el viernes y el sábado nos quedaron 450, las tuvimos que comprar. Y así. Hicimos también un proyecto que se llamaba Un Respiro para Chile, y de 15 proyectos, finalmente llegaron 4 con la producción de respiradores y ventiladores. Incluso se exportaron. Y eso fue pura colaboración pública-privada. Y salvamos vidas, no lo digo yo, lo dicen los médicos. Sí. Recuerden que también me atacaron que no eran buenos los ventiladores y que me trataron de aportillar el trabajo de mucha gente que estuvo trabajando conmigo. Pero bueno, los médicos y las doctoras fueron muy valientes. Y ahí hubieron doctores de muchos establecimientos que dijeron públicamente: oye, hemos salvado aquí las vidas de mucha gente. Así que yo creo que hicimos eso. Y también hicimos muchas cosas post pandemia respecto a mantener la seguridad operativa y la seguridad alimentaria de Chile. Si a nadie le faltó. Y para eso había que producir los alimentos, había que procesarlos, despacharlos. Y las personas cuando iban al supermercado, cuando iban a una feria, tenía que haber alimentos. Y eso también había que coordinarlo. Porque había que proteger la salud de las personas que estaban trabajando y la necesidad de las personas que lo necesitaban. Me acuerdo un día que me llama Lucas Palacio, que era ministro de Economía, y me dice: Juan, estamos con un problema. Hay 2,5 millones de personas en Santiago funcionando en las diferentes empresas. Nosotros en 48 horas lo bajamos 1 millón de personas, que era lo que nos permitía tener la certeza y la seguridad. Cambiamos los horarios de ingreso a las empresas. Entonces los bancos entraban 1 hora, los otros a otra, los otros a otro, y bajábamos las cargas de la locomoción colectiva, el metro. Todo eso se hizo. Y como estábamos todos en un mismo barco de supervivencia, había también mucha resiliencia, mucho interés de muchos de decir, bueno, ¿cómo nos cuadramos en esto? Hubo colaboración de todos los alcaldes de la región metropolitana. Cuando yo hice ese llamado, la hice con todos los alcaldes de todos los sectores. Por lo tanto, yo creo que se hizo una tarea muy titánica y bueno, Chile lo demostró. Fue de los países que mejor lo hizo. El gobierno del presidente Piñera lejos mejor lo hizo. El mejor programa de vacunación del mundo fue chileno. Aseguramos las vacunas, a nadie le faltó. Y eso demostró la capacidad de gestión. ¿Te fijas? Y hoy día uno la echa de menos. Mira lo que está pasando con el virus incisional ahora y lo que está pasando con las vacunas y lo de que se han demorado. Yo digo, bueno, ¿dónde está esa capacidad de gestión que es tan importante? Y esa eficiencia que hace que las cosas funcionen. Y es lo mismo que pasa con los emprendedores y las empresas. Un emprendedor que no es eficiente y no genera una cierta innovación o un producto que tenga atractivo, bueno, ese gallo no va a crecer, no se va a desarrollar. Y hay que tener claro que lo único constante es el cambio. Y si uno no está en ese constante, no sé, Arrigone no estaría en la tercera generación si se hubiera quedado haciendo lo mismo que tu abuelo. Sí. ¿Cachai? Es increíble que uno tiene y nosotros tenemos empresas que partieron con un modelo de negocio y hoy día es un modelo totalmente distinto. Y tiene que ir evolucionando. Y eso es muy importante porque eso es lo que va generando desarrollo, crecimiento, innovación y oportunidades de trabajo. Sí, aparte que todo cambia muy rápido. Hoy en día está cambiando la forma, lo que tú decías en un principio, que el fax y todo, hoy en día un mail, un WhatsApp, está al tiro la cotización, y antes había que esperar semanas o días. Inmediato. Incluso yo digo, lo discutía antes de ayer, el día sábado, en una comida,
Yo digo, ¿cómo es posible que una persona que va a un Cefam no esté integrado con el sistema público de salud y el RUT de número tanto del señor Sutil, que vive, no sé, da lo mismo, en Maipú, si va al Cefam y después tiene que ir al hospital que le tocó, no esté toda su ficha clínica? Sí. Yo digo, oye, y si tú querís proteger los datos de salud, bueno, pon que las personas que tengan ciertas patologías, bueno, no se informan. Pues. O bien que el señor Arrigoni o el señor Sutil autoricen digitalmente que la información puede ser utilizada por la salud pública, la salud privada, el Cefam, lo que sea, y ahí está. Pero no puede ser que los viejos anden con una bolsa llena de papeles, pues, bueno. Sí. Decía que en la época que estamos, que hoy en día todo es digital. Todo es digital. Y el reconocimiento facial hoy día es una cuestión que es un dato, es cuestión de implementarlo. Sí. Nosotros lo estamos implementando por problemas de seguridad en las empresas. Y digo, bueno, ¿por qué no se puede implementar en todos lados? Sí. No tenéis que tocar el timbre, simplemente te hace un reconocimiento facial, se abre la puerta. Sí. Juan, sí. Oye, y para no desviarnos un poquito y tenía otro punto. ¿Cómo fue tu liderazgo para el tema del paro de camioneros que hubo, creo, el 2022? Que ahí tuviste harto... Bueno, yo me di cuenta que había un problema ahí, que estaba entrampado el gobierno por un lado y los camioneros por otro, y el país estaba paralizado. Y ya llevamos 2 o 3 días y había problemas de abastecimiento de la cadena alimenticia en el norte de Chile. Ya se estaba perdiendo producción de frutas y hortalizas que quedaban en el camino, y había que botar las lechugas, había que botar los apios, no se podía exportar las cerezas, los duraznos. Y bueno, y me tocó intervenir y lograr un acuerdo que a mí me parecía en justicia, que los transportistas y los camioneros tuvieran aspiraciones que eran muy legítimas, y por otro lado que el gobierno se comprometiera a cumplirlas. Y aquellas cosas que estaban de más, había que tener la suficiente valentía o fuerza de decir, bueno, esto sí, esto no, para lado y lado. Y también yo debo reconocer en ese minuto que el ministro Marcel fue clave, porque él aceptó un acuerdo para poder evitar las alzas de combustible que los tenía totalmente angustiados. Y eso fue clave también en la negociación, aparte de los cumplimientos en materia de seguridad, porque al final el transporte de camiones están siendo asaltados permanentemente, no tienen lugares de descanso adecuados en la ruta. No, la ruta tampoco tiene internet, entonces a veces un transportista puede ser asaltado en un lugar que hay un blackout. Entonces no tiene cómo llamar por celular, no tiene cómo comunicarse en un computador y simplemente es vulnerado. Entonces los requerimientos que ellos pedían eran importantes. Y se los estaba comiendo el alza de los combustibles, fruto de la crisis ocasionada por el señor Putin cuando invade Ucrania, donde nos genera presiones inflacionarias, sube el petróleo, sube el gas prácticamente al doble, y suben los alimentos. Acuérdate que subió los alimentos básicos como el aceite, el trigo, el maíz, prácticamente al doble. Entonces estábamos en un problema. Y logramos acuerdos, que costó. Yo estuve prácticamente 3 días encerrado, durmiendo en un sofá, tratando de convencer de buena forma al gobierno y a los transportistas hasta que logramos el acuerdo, que fue muy exitoso. Y también me siento bien orgulloso de haber participado de eso, que al principio no fue tan fácil. Fíjate que hasta me echaron de las reuniones en algunos minutos. ¿Ah, en serio? Claro. Pero había que tener resiliencia y usar la razón, no el corazón. Y lo logramos. Y ahí este liderazgo, ¿te lo pidieron, lo tomaste tú? ¿Cómo? Bueno, se fue dando porque yo era presidente de la CPC. Empezaron a llegar primero los transportistas a la CPC, a que yo los ayudara a evitar este problema con el gobierno. Se tensió, se generó una tensión, a mi juicio innecesaria. Y bueno, y se produce el paro. Y el paro empieza a producir todos los trastornos y los problemas que hubieron.
Y bueno, había que buscar la manera de encontrar acuerdos. Y una de las cosas que me ayudó, fíjate, una anécdota, que un transportista me dice, oye, Juanito, me dice, si yo te conozco a ti, de hace 40 años, tú me estibaste una vez un camión. Y yo, efectivamente, cuando tenía 20 y tantos años, lo había ayudado a poner la carpa, estibarlo, etcétera, etcétera. Y eso, había un recuerdo y era un líder importante de San Antonio. Como diciendo, este gallo es de verdad, no viene aquí Claro. a contar el cuento. Y así me fui ganando la confianza. Me tocó también en esa oportunidad conversar con el gobierno, especialmente con la ministra Toá, y pedirle el apoyo para poder llegar a una solución. Y me lo dio. Y logramos un acuerdo que era bueno para Chile. Y creo que cuando tú siempre pones a Chile adelante, tienes que llegar siempre a acuerdos. Sí, fundamental esto de trabajar en equipo para poder solucionar siempre con el país delante. Claro, y barriendo para adentro, como decía mi papá. En política tú tienes que barrer para adentro. Todos suman, nadie falta. Y en esta negociación no había que dejar a nadie fuera, porque habían diferentes sensibilidades dentro de los transportistas, los del norte, los del centro, los del sur, los más duros, los más blandos. Y en el caso del gobierno también había que tenerlos a todos juntos. Y llegó un momento en que de repente recibí un llamado a las 12 de la noche, yo estaba en Santa Cruz, y yo dije, bueno, puedo estar mañana a donde ustedes me digan temprano, 8 de la mañana. Y así fue, llegué a las 8 de la mañana y nos pusimos a trabajar duro. Y después nos internamos en un hotel, que fue el Hotel Plaza San Francisco, ahí al lado de la iglesia de San Francisco. Ah, perfecto. Hasta que de repente dijimos, ya, pues si estamos de acuerdo y el gobierno está de acuerdo, bueno, vámonos caminando al Ministerio de Transporte a cerrar. Y así fue. Y por mientras, bueno, vamos mostrando algunas señas. Entonces, ¿por qué no desarma el nudo de Casablanca? Yeah. O desarmemos el nudo de Valparaíso para que el gobierno también se flexibilice. Y así fuimos buscando los entendimientos hasta que logramos que se firmaran los acuerdos. Y después he hecho algunos seguimientos y bueno, la información que tengo es que una buena parte de esos acuerdos se han ido materializando en el tiempo, que es fundamental, porque sí, si tú no pierdes la tú no confianza, cumple como gobierno, se pierde la confianza. Y increíble hoy día la confianza que cuesta y es fundamental para poder crecer. O sea, yo creo que gran parte del problema que tiene Chile hoy día, Gianfranco, es que perdimos las confianzas. Y tenemos una, como dice Milei, una casta política que se dedica más a pelear que a construir. Y especialmente los muchachos del Frente Amplio, como digo yo. Ellos llegaron destruyendo al poder. Hay que decir las cosas como son. Ellos no llegaron a acuerdo en el gobierno de la presidenta Bachelet II, para qué decir en Piñera II. Ellos no aprobaron ningún proyecto de seguridad. Hoy día que son gobiernos se han dado cuenta, yo reconozco, y es bueno que se den cuenta. Y bueno, han tenido una oposición que ha sido generosa en eso. Y se han aprobado la ley de usurpaciones, se aprobó el robo de madera, la ley Naín Retamal. Y se han ido aprobando un montón de leyes que son fundamentales para el ordenamiento del país. Si los países que son fuertes, en el buen sentido de la palabra, son los que tienen disciplina, respeto, la gente que se corta el pelo. Y yo siempre digo, oye, ándate a cualquier pueblo de Chile y mira esas familias, cuán orgullosas son cuando los niños desfilan para las fiestas de Pascua, Año Nuevo, 18 de septiembre, 21 de mayo, todo impecable, todos los niños vestidos con el pelo bien cortado, bien peinado, las niñitas con sus jumpers, y tú ves que desfila bomberos, carabineros, las fuerzas cívicas, y todos nos sentimos orgullosos. Y de repente esta cuestión como que se desarmó. Y yo digo, no, pues no se puede desarmar. Y tenemos que trabajar.
Y tenemos que trabajar duro. Y especialmente aquellos que son privilegiados, que estudiaron y que hoy día están llevando responsabilidades públicas. Sí. Entonces, yo me formé como empresario sin happy hour, con sacrificio. Y trabajando los fines de semana. Probablemente algún cabro joven me va a decir, usted es un loco. Pero bueno, yo creo que hay muchos que todavía lo hacen. Y les va mejor en la vida. O sea, un chiquillo que va a la universidad y trabaja los fines de semana, tiene doble mérito. Es lo mismo que pasa con alguien que sale a la universidad y paga el CAE. Si es el crédito más barato que hay en Chile. Sí. UF más 2, pagáis hasta el 10% de tu sueldo por 10 años. Si no alcanzáis a pagar, se condona. Entonces yo digo, la inmoralidad de algunos de no pagarlo y no permitir que otros jóvenes estudien como ellos, sí, yo lo encuentro absolutamente egoísta, inentendible. Entonces no puede ser. No puede ser. Y no puede ser que haya todavía diputadas o diputados con lo que ganan, que podrían pagar en 2 o 3 meses el CAE, y eso le permite a otros jóvenes estudiar, que no lo hagan. Ahora, yo comprendo que si tú no tienes trabajo, no pagas. Pero eso no puede significar que tengas trabajo informal y no pagues, porque falta la moral. Sí. Entonces, yo digo, chuta, como política pública, yo estoy de acuerdo que fue una buena política pública. Permitió el desarrollo de las universidades. Hoy día hay 1 millón de estudiantes universitarios y eso es bueno. Pero bueno, si tú recibes ese privilegio, también tienes que cumplir y pagar a la sociedad. Sí. No puedes llegar y decir no. Es como cuando tú eres hijo de tu padre y tu madre, te va bien en la vida, mejor que a tus padres, y no reconoces todo el esfuerzo que hicieron tus padres de postergarse, de no comprarse algo para que tú pudieras estudiar, y después no ayudarlos. Sí. Ahí los dejáis botados. No, pues bueno, los hijos tienen la obligación de ayudar a sus padres después, si les va mejor. Sí, y uno también lo ve en las empresas, que uno está, que ve que las generaciones van. Yo tenía viejito ahí en la metalúrgica también, que sus hijos ya son ingenieros y los invitan a viajar, que nunca han viajado. Entonces, eso como que realmente a uno como que lo. Oye, yo tengo un viejo en el campo ahí en Colchagua, y me dice un día, recorriendo el campo, me dice, oiga, Juanito, puta, le quiero agradecer. ¿Y qué me voy a agradecer? Le digo, no, porque ahora me voy a ir a veranear a Pechilemu. Puta, te felicito, weón. No, pues si mis cabros, gracias al trabajo acá y a mi esfuerzo, saqué los 3 cabros profesionales. Un ingeniero de mina, la hija profesional de la salud, el otro cabro no me acuerdo lo que era, y arrendaron una casa buena en Pichilemu y llevaron a su papá y su mamá a veranear. ¿Y tú crees que él se siente, no se siente orgulloso de su trabajo y no sigue trabajando en el campo como obrero calificado agrícola? Por supuesto que lo hace, y con honor. Yeah. Pero hoy día sus hijos pudieron crecer. Yo tengo ejecutivos de la compañía que vienen de una población donde había una media agua. Entonces, cuando la gente dice que en Chile no hay movilidad social, eso es falso. Si teníamos 72% de la gente en las poblaciones, y hoy día hay menos del 10%. Que hay carencias, miles. Que hace falta muchas cosas, miles. Que tenemos listas de espera, sí. Que tenemos mejor salud que hace 30 años, también es verdad. Que tenemos que esforzarnos por hacerlo mejor, por supuesto. Que hemos deteriorado la salud, sí, eso es inentendible. Con todos los recursos que tenemos hoy día, y eso es fruto de que no funciona porque no tienes cómo seleccionar al personal. Y tú quieres sacar un profesor o quieres sacar un director de una escuela y no lo puedes sacar porque tiene inamovilidad. Fíjate que yo le he dicho, muchos amigos míos de centro izquierda le he dicho, oye, ¿y ustedes por qué no han tenido pantalones? Que el último enclave del gobierno militar o dictadura fue proteger el estatuto administrativo. Y resulta que hoy día no podéis sacar a la gente del Estado. ¿Cómo te verías tú en la empresa si tú quieres exigir productividad y te dicen, no, pues jefe, usted no me puede echar, así que yo hago lo que quiero y voy a sacarle la vuelta a la pega y le voy a traer licencia?
Hay reparticiones públicas. Cuando yo fui candidato en la Convención Constitucional, me acuerdo de haber ido al servicio civil, y una funcionaria me dice, mira, aquí hay gente que viene 2 veces al año, cada 79 días se acaba la licencia, viene el día 180, el 181, tiene otra licencia y no vuelve. ¿Esa cuestión es aceptable? Es una inmoralidad. Entonces tiene un estatuto administrativo que permite que la gente abuse. Y yo digo, chuta, si las reglas del juego son distintas, esa persona que le está costando plata al Estado, que podría estar invertida en un niño, en la educación mejor de un niño, en la salud mejor de un niño, en mejor infraestructura, escucha, y está despilfarrada de esa forma, yo encuentro que es inaceptable. Sí. No. Juan, ¿qué es lo que mueve a Juan Sutil a lo largo de toda su trayectoria? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que te hace levantar todas las mañanas y hacer lo que hay hecho durante todo este tiempo? Tomar liderazgos que de repente lo mismo a la decisión de decir, yo me la juego por Chile en la CPC, dado todo lo que estaba pasando, yo me la juego por los ventiladores, yo me la juego por los camioneros, y con todo lo que... Yo te diría que es un sentido de responsabilidad. Como decía, fíjate, don Federico Santamaría, que dejó una universidad con una fundación y una cantidad de recursos. Él está enterrado ahí en Valparaíso, en la universidad. Y dice, una gran fortuna demanda una gran responsabilidad. Bueno, él formó una gran fortuna y tuvo una gran responsabilidad social de hacer bien las cosas. Y yo no estoy diciendo que tenga una gran fortuna, pero he tenido la fortuna de progresar, de desarrollarme, de tener ciertos éxitos en la vida. Y bueno, lo importante es que tú te sientas responsable de eso. Y no te mires al ombligo. Tú tienes que también pensar que tienes que hacer un aporte a la sociedad, porque al final, ¿qué es lo que te da más satisfacción? Tú aquí estás ahí poniendo tu tiempo en este programa. Tú lo estás diciendo, ¿por qué? Porque estás influyendo, y si no yo no hubiera venido, en una cantidad importante de gente joven, emprendedores que nos están escuchando. Y le estáis dedicando tiempo. Y te tenéis que preparar. Entonces, tú le estás dando un sentido a tu aporte a través de este mecanismo. Y hay muchos otros. También le hay sentido a través de hacer empresa correctamente. Y ustedes son una empresa distinguida, y me consta. Y bueno, eso es lo que nos motiva. Y nos motiva también el desarrollo del país y que haya un sentido claro en que el emprendimiento es fruto de la libertad. Si no tenemos libertad no podemos emprender. Si no emprendemos no podemos ser empresarios. Y tenemos que hacer las cosas bien. Y no nos podemos doblegar que tengamos problemas. Y como dice mi amigo Carlos Cardún, cuando uno tiene un problema no queda otro camino que salir derecho para adelante. Porque si salís para atrás cagaste. Entonces uno tiene que salir con fuerza para adelante. Y a mí me motiva eso. Fíjate, me motiva un sentido donde tú puedas aportar a la sociedad, pero también desde la humildad. O sea, tú no tenés por qué estar todo el día arriba de la pelota, o no tenés por qué pechar para ti. Tú tienes que pechar para los demás y tú ser útil a los demás. Y eso también es muy importante, porque parte del éxito es sabérselo perdonar. Y para poderte perdonar el éxito tenés que hacer las cosas con mucha humildad, no solo para ti, sino que para otros. Que tenga sentido. Si al final, Gianfranco, a mí me van a poner una camisa blanca, unos calzoncillos y me van a meter en un cajón. ¿Y qué es lo que queda? Nada. Eso es lo que no entiende muchas veces la izquierda. Oye, lo que queda es capital. Ya no es mío. Es un capital que quedó ahí. Y ojalá en mi familia lo administren tan bien que siga generando valor compartido, riqueza, etcétera, etcétera. Pero uno se va a ir como llegó. Sí. Y lo que va a dejar es
lo que uno pudo hacer bien en la tierra. Y en ese sentido, hacer el trabajo bien hecho, actuar con responsabilidad, a mí me motiva. Y también pensar que ante la adversidad uno puede ser útil, sin miedo. Por eso me tocó estar en la pandemia, me tocó estar representando al sector empresarial en momentos muy difíciles, como fue la crisis social. Y no solo eso, también demostrar que los empresarios éramos mucho más de la caricatura en la cual nos tenían encasillados. Sí. Y eso también. Cuando yo llegué a la CPC, teníamos 20% de aceptación. Yo la dejé con 46%. Hoy día estuve con Ricardo Meve en una reunión, me decía que ya en la última encuesta estábamos en el 49%. Y no es tan malo cuando los partidos políticos tienen el 10%, estar 5 veces arriba. Sí. Quiere decir que la gente está valorando las empresas. Un poco lo que contaba de esta persona que trabaja conmigo, que me dice, oye, Juanito, ¿y usted cree que podemos volver en vez del 18 de octubre del 2019, volver al 2017, 2 años antes de cómo era Chile? Bueno, tenemos que trabajar mucho para eso, porque lo destruimos con una permisiva migración. Yo no estoy diciendo que la migración no sea buena, tú eres un migrante, yo también, pero bueno, la migración tiene que ser regular, no puede llegar cualquiera. Yo no puedo entrar a tu casa si tú no me autorizáis. Y lo destruimos a través de destruir la educación. Lo dijimos en un momento dado, no se haga la reforma tributaria como se está haciendo, y finalmente paralizó el país. Y les molesta muchas veces que uno diga eso, pero lo dijimos con propiedad. Y los resultados, mira cómo están. Y también se dijo, oiga, usted está matando el sector de la educación. La educación particular subvencionada no era mala, era buenísima, porque eran proyectos de 2, 3 establecimientos, pero que tenían propósito, que tenían disciplina, que tenían un objetivo. Había algunos que no lo hacían bien, efectivamente, los menos. Bueno, para eso está el Estado, para que regule y fiscalice, pero no por eso le vaya a cortar la cabeza o bajarlo de los patines como lo hizo el ministro Izaguirre. Entonces, yo creo que aquí nosotros tenemos que seguir pensando en que nuestra misión y nuestro objetivo es llevar a Chile al desarrollo. Y eso es con todos, pero sobre todo desde la libertad, desde el emprendimiento, desde el desarrollo y desde el pragmatismo. Porque las mejores políticas públicas son aquellas que son pragmáticas, no ideológicas. Sí. Juan, ¿cuál es tu mejor secreto guardado como líder? ¿Qué es lo que, algún secreto que tengas para el tema del liderazgo que has tenido hasta ahora? ¿Algo que de repente no has dicho? O mira, yo no sé, pero podría ser muy presuntuoso decir, oye, aquí hay una regla. Yo creo que a mí me ha ayudado, primero, ser transparente en la vida, decir las cosas como son, sin anestesia, si lo quieres decir, respetuosamente, pero sin anestesia. Y bueno, el que tenía al frente, piense distinto, piense igual a ti, respeta que tú le digas las cosas como son, que la gente sepa en qué uno está diciendo o haciendo. Y eso yo creo que me ha permitido ser confiables, y al ser confiables puedes de alguna forma tomar liderazgos que son de momento. Como decía el presidente Piñera, the right man and the right moment. Me lo dijo muchas veces. Bueno, yo era la persona adecuada en ese momento. Pero no te podéis creer la cuestión, pues si tú eres un simple mortal. Pues. Bueno, ya no lo soy. Bueno, vuelvo a lo mío y colaboro de donde yo pueda. Pero al final, los liderazgos se demuestran en los momentos difíciles que hay que actuar. El mismo caso de Lucho Schmidt. Oye, Lucho, ¿sabes qué más? Desarma la embajada, tu casa. Vamos a meter los ventiladores, vamos a meter ahí los materiales que necesitamos de protección para los hospitales, las mascarillas, los PCR. Y ¿sabes qué más? Tenés que ir a regar tu vida y salir a comprar
los ventiladores, a riesgo que te metan preso. Bueno, él asumió el liderazgo, ¿no? Yo no lo podría haber hecho sin él. Y yo, por otro lado, acá asumí el liderazgo. Y tampoco lo podría haber hecho si no hubieran habido muchos que se jugaran conmigo. ¿Y por qué se jugaron? Porque tuvieron confianza en que lo que yo estaba haciendo era correcto. Y se hizo con transparencia. Y yo metí un grupo de gente muy grande en los temas de salud. Ahí estaba Eduardo Vitrán, estaban los doctores intensivistas. Y en los temas de las fundaciones, con las organizaciones solidarias. Y eso me sigue. Y al final vais sumando de diferentes miradas. Y al final, ¿qué nos unía? Sacar esto adelante. ¿Cachai? Y piensa que yo hasta con la Isquia Siche me entendía que era presidenta del colegio médico, que piensa totalmente distinto a mí. Yo creo que hoy día piensa mucho más como yo que como pensaba antes, porque como que se están pegando la cachá, ¿no es cierto? Pero pudimos trabajar igual juntos. Hicimos conferencias de prensa, tuvimos en algunas cosas discrepancias, como cuando ella salió con lo del cortocircuito, y en el fondo era información que tenía que la curva iba para abajo, entonces estaba aprovechándose ahí de alguna forma ella y otras personas de un activo que no correspondía. Yo lo enfrenté eso en su minuto, pero tampoco puedo desconocer todo el tremendo aporte que hizo como presidente del Colegio Médico. Entonces, bueno, al final, pensando distinto, igual en la adversidad te podías unir en una causa. De hecho, con los camioneros pasó eso. Eran camioneros que pensaban muy distinto, muchos de ellos. En el gobierno había muchas personas que pensaban distinto de cómo enfrentar esto. Y finalmente logramos, entre todos, resolver el problema en pocos días y volver a Chile a la normalidad. Y eso es importante. Sí. Incluso lo que pasó ahora en el Puerto Coronel, por ejemplo, yo no logro entender cómo nos demoramos 50 días. Ahora era una cosa puntual. Sí. Pero ahí, efectivamente, la empresa puede haber sido muy dura, pero actuó bien. Si no puede tener una empresa, un operador de un yale o un montacarga o de una retroexcavadora que consuma droga o alcohol. Sí, porque pone en riesgo en un accidente a todo el resto, ¿no? Bueno, eso hay que resolverlo. Y bueno, se resolvió. Y ahí el gobierno yo creo que se demoró. Falló porque el Estado de Derecho durante 55 días no funcionó. Y el Estado de Derecho funciona precisamente para despejar las vías. Yo no estoy diciendo que no haya un paro. Dentro del marco legal tiene que haber, si es parte de las reglas. De las reglas, y es parte de lo que le permite a los trabajadores muchas veces negociar en mejores condiciones, pero no te podís saltar la fila, ni podías entrar en violencia. Y para eso está la fuerza del Estado. Entonces, bueno, y resulta que si el problema es del puerto, ¿qué tiene que ver las empresas que necesitan de ese puerto para exportar su fruta, su madera, su metalmecánica, sus productos pesqueros? Entonces ahí también yo creo que requiere de mayor eficiencia, requiere de mayor convicción y de mayor fuerza. Sí, pues increíble. Y eso es muy importante. Es muy, muy importante. Y estar más involucrado. Y yo creo que un buen ejemplo de todo esto es lo que hizo el presidente Piñera. Cómo manejó la pandemia, cómo nos convocó. Yo lideré muchas cosas, pero trabajamos juntos. Y él lideró también, con una dedicación total. Casi 24/7, ¿no? Sí. Incluso en el incendio de Valparaíso él estuvo disponible con toda su gente. Y hoy día vemos que esa cuestión no está pasando. Y eso es malo. Es malo porque la sociedad necesita que sus autoridades actúen y que sean efectivas. Menos discurso, menos selfie y más acción. Sí. ¿Te fijas ahí? Ya, Juan, me han estado aquí diciendo el tiempo y todo. Quería terminar. Que me corten ya. No, está muy interesante. Quería terminar con toda tu trayectoria.
Cuando este podcast en varios años más lo vean tus nietos, ¿qué consejos darías a tus nietos con todo, cómo enfrentar lo que se viene, el liderazgo futuro, con el mundo como está? ¿Qué consejos le darías que nos puede servir a todos los que nos están viendo y escuchando? Bueno, yo creo que hay ciertos principios y valores que traspasan las generaciones, los siglos, ¿no? Primero, el bien común. Tener claro que uno tiene que pensar en que uno es un instrumento para ir buscando el bien común de la sociedad. Y dentro de eso, uno tiene que tener una cuota de sacrificio. Y te lo voy a poner en un ejemplo. Capital. La gente dice capital es como que fuera plata. Te he equivocado. Capital se define en 2 palabras. Es trabajo acumulado. Bueno, un buen político que ha hecho un buen trabajo tiene capital político. Un buen académico que escribe paper, que resulta que mueve el pensamiento, escribe, educa, tiene capital intelectual. Y mueve, ¿no? Bueno, un buen empresario tiene capital económico. ¿Por qué? Porque la buena gestión se traduce en buenos resultados económicos. Entonces, un buen estudiante tiene capital porque tiene buenas notas, porque puede aspirar a la universidad, porque puede aspirar a una mejor carrera, porque tiene disciplina. Entonces, yo creo que lo más importante en cualquier circunstancia es tener la disciplina de saberse postergar. Y también la disciplina, Gianfranco, de saberse perdonar el éxito. Y eso es muy importante. Yo siempre le digo a la gente, mira, si a ti te gustaría ponerte un Rolex, está bien, póntelo. Pero si te lo ponís para que te lo vean, valís callampa. ¿Ah? Sí. ¿Cachai? Y si te ponís la marca de la chaqueta para que te la vean, eres un pelotudo. Ahora, si tú me dices que esa marca te interpreta porque la tela, porque la primera capa, la segunda capa y porque te soluciona tus problemas, fantástico. Pero en el fondo es ser, no parecer. En la vida hay que ser, hay que tener mucho esfuerzo y hay que tener mucha disciplina. Y yo admiro a los países que lo tienen, especialmente los países anglosajones. Y hay muchos ejemplos. En Brasil dicen que los paulistas trabajan y los cariocas bailan, ¿no? ¿Ah? Y en Italia, los del norte y los del sur están al sol. Entonces yo digo, bueno, hay que estar tratando de estar donde se produce la innovación. Se produce la innovación en Italia de Nápoles al norte, no de Nápoles al sur. Entonces yo digo, ojo, y eso es importante, eso es lo que va moviendo los países, lo que va moviendo a la sociedad. Y creo que es muy importante tener la convicción de ser extremadamente transparente y defender las convicciones hasta el final, cuando tú estás buscando el bien común y estás con la verdad a tu lado. No, perfecto. Contarte que mi señora me dijo, oye, ¿por qué no haces un podcast? Porque a ti te gusta el liderazgo, temas éticos, valores, propósitos. Y al tiro dije, Juan Sutil tiene que ser mi primer invitado, así que te quiero agradecer por estar acá, por acompañarme en el primer capítulo. Así que espero que sea exitoso este podcast y que realmente podamos mostrar distintos tipos de liderazgo que aporte a la sociedad para hacer un mejor Chile. Bueno, yo te lo agradezco y especialmente a tu señora, que tenga la confianza de invitarme, y tú también. Y siempre voy a estar dispuesto a contribuir. Y especialmente lo que estás diciendo tú, desinteresadamente, un gallo joven. Y que tú lo que estás haciendo es encarnando en gran parte todo lo que he dicho en esta reunión. De hacer algo por los demás. Y probablemente este podcast, que es el primero, lo va a ver poca gente. Pero quizás va a ir generando una ola. Y el siguiente va a ir creciendo. Va a haber más personas que se interesen y vas a poder influir en positivo mucha gente que quizás está esperando esta señal. Sí.
Así que felicitaciones, pues, Ya, Franco. muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a todos los que nos están viendo, escuchando. A los que les gusta el podcast, síganos en Spotify y en YouTube. Así que hasta la próxima y un abrazo grande.